Gracias, Pablo. Javier Valdés, cuéntanos, delegado sindical de USTEA. Bueno, pues nosotros queríamos, o desde USTEA, coincidimos con muchas de las cosas que se han dicho y para no repetirnos queríamos hacer un análisis un poco o enmarcar esta crisis en términos de en qué o entre qué dos disyuntivas se están dando, ¿no? La primera, para nosotros para nosotras lo que está ocurriendo es precisamente, que ya lo señalaba algún compañero, pero yo lo quiero decir de forma más explícita. Lo que está ocurriendo es, digamos, la pugna entre la protección de las personas y la protección de los beneficios empresariales. Entre esas dos, entre esa pugna, entre esa contradicción, podemos entender qué es lo que está ocurriendo no solamente en nuestro Estado, sino a nivel internacional. Porque, de hecho, incluso esta pugna es menos patente en aquellos estados, en aquellos países donde el Estado social es más raquítico, donde apenas hay protección y, por lo tanto, donde los trabajadores y trabajadoras, cuando no trabajan, prácticamente no tienen derecho a nada, como es, por ejemplo, y donde además el despido está mucho más liberalizado que aquí, como es, por ejemplo, en los propios Estados Unidos, en los que ya se están recibiendo presiones por parte incluso de trabajadores y trabajadoras para acabar con el confinamiento. Es decir, no por nada, sino porque cuando no existe Estado social, esta pugna es menos patente. Aquí la respuesta, con un despido más liberalizado que hace unos años, pero no tan libre como en otros estados, con un Estado social que se ha quedado raquítico, pero que algo nos queda, la pugna es un poquito más clara. Es un poquito más clara y lo hemos visto en muchas de las cuestiones. La problemática que está teniendo ahora mismo en esta disyuntiva la clase trabajadora, la habéis dicho ya algunos y algunas, cuando se tardó mucho en paralizar toda la economía y por lo tanto vemos cómo se dieron respuestas sindicales, efectivamente, como ha dicho Luis, en aquellos sectores donde tenían una tradición sindical más potente, y lo vimos, por ejemplo, en Mercedes y en Airbus, donde fueron los propios sindicatos, las representaciones o algunas representaciones sindicales las que paralizaron la producción para defenderse ellos y ellas mismas. No estamos hablando de plantillas muy grandes, ¿no? Por ejemplo, el caso de Mercedes en Vitoria, estamos hablando de 5.000 trabajadores y trabajadoras. Veíamos cómo cuando empezó el estado de alarma no se paralizaba toda la economía, ¿no? Sino que seguían simplemente, se paralizaban algunos sectores, educación unos pocos las 2 primeras semanas. Veíamos cómo la burguesía sí tenía teletrabajo, mientras que los trabajadores y trabajadoras tenían que ir a centros, pues estamos hablando no solamente de Mercedes, podemos hablar de Cosentino, en Almería, donde se pueden reunir miles de trabajadores. Mientras que el teletrabajo de la burguesía y de los cuadros de la empresa se hacía desde casa. Por lo tanto, el otro día leí un titular del periódico y decía: ¿por qué en Barcelona, en los barrios obreros, hay más contagios del COVID-19? Esta pregunta es un poco absurda. Es obvio por qué hay más contagios entre las personas trabajadoras, no solamente por una cuestión de que tienen que ir al trabajo, sino porque la arquitectura de esos barrios hace que estemos más hacinados y más juntos y que haya muchos más espacios comunes que los barrios, que en el barrio de Salamanca. Creemos que el análisis que nosotros hacemos, veis que estoy tocando aspectos más generales, pero sí quiero tocar un aspecto concreto, que es lo que la repercusión que se ha tenido en el sector sanitario y en el sector sociosanitario. Bajo nuestro punto de vista, la alta infección, que somos el estado en el que más infección del personal sanitario y sociosanitario ha tenido, se debe a muchísimas circunstancias. La primera de ellas son los recortes, sin ningún lugar a dudas. Los recortes han dejado vacíos los stocks de materiales de los hospitales públicos, como denunciaba el Comité de Empresa del Hospital Virgen de las Nieves. La segunda es la contratación basura que existe en nuestro sector sanitario, incluido en el público. Si la OMS decía que uno de los factores que aumentaba la tasa de contagio entre el personal sanitario es la falta de experiencia laboral, vemos que el sistema de contratación, de contratos basura, de contratos de corta duración que tenemos en el sistema sanitario público, lo que hace es fomentar precisamente o retrasar la toma de experiencia por parte de enfermeros, de enfermeras, de auxiliares, etcétera. Por lo tanto, el segundo elemento, primero los recortes, después la contratación basura. Tercero, la privatización y la externalización de los servicios que había en toda la sanidad pública. Vemos cómo
en el sector donde se tienen más privatizadas las residencias, es decir, el sector sociosanitario, las residencias de ancianos, ha sido un desastre en términos de mortalidad entre las personas, digamos, de población vulnerable, como son las personas ya ancianas, y podemos hablar de qué es lo que está ocurriendo con los servicios privatizados, que se parece mucho a lo que ha dicho Paco, de todas las presiones que se reciben, tanto en las empresas de limpieza de hospitales, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo todo eso ha jugado en contra o a favor de que haya una alta tasa de infección entre el personal sanitario. Y la última cuestión es una insólita negativa a realizar los test periódicos al personal, que o bien está en primera línea de fuego, por ejemplo, estamos hablando o en las alas que están dedicadas al COVID-19 en los hospitales, o bien está en contacto directo y diario profesionalmente con población de riesgo, puede ser residencias de ancianos o el personal que, por ejemplo, visita a las personas, a la población de riesgo para evitar que ésta se dirija a su ambulatorio de referencia. De hecho, somos el 20% de los casos de COVID-19 en el Estado español es de personal sanitario, no incluimos aquí el sociosanitario, con lo cual puede ser que la cifra se dispare. Este es una cifra que es, bajo nuestro punto de vista, vergonzosa y que es un elemento central en cualquier análisis que hagamos, porque es muy probable que se haya convertido aquí, en el Estado español y en Andalucía también, que tiene una de las tasas más altas de contagio entre el personal sanitario, en foco de infección del COVID-19. Y luego hay una serie de respuestas que se están dando que a nivel general, que no solamente desde USTEA, sino que incluso desde la Confederación Intersindical en la que está USTEA, nos preocupan. Y es que muchas de las medidas que se están haciendo, ya hemos hablado, los ERTE, no solamente los ERTE, sino ciertas rebajas fiscales o retrasos en los pagos, o incluso otras que pueden tener un carácter o que evidentemente somos favorables a ellas, como por ejemplo la renta mínima vital. Todas estas cuestiones o estos elementos que se están dando como respuesta desde el Estado, al final, la pregunta de fondo es quién costea todas estas cuestiones. Y quién contesta todas estas cuestiones son las arcas del Estado. Es decir, cuando tengamos que pagar todo ese crédito, ¿a quién van a venir a buscar? A los bolsillos de quién van a venir a buscar para que paguemos los ERTE, para que paguemos todas la serie de reformas. Este es un elemento que a nosotros nos preocupa bastante y que yo creo que tenemos que ir anticipando desde ya, bajo nuestro punto de vista. Digamos, por lo menos por mi parte, como elemento de análisis, quiero dejarlo simplemente ahí. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues es el momento ahora de escuchar a Maite López, portavoz de Kelly Unión Granada. Sabemos que la feminización de la pobreza es un hecho, que los sectores más feminizados tienden a ser los más precarios. Tenemos un ejemplo de organización muy luchadora que también nos enseña que con la lucha es cómo se consiguen los derechos. Tenemos aquí a Maite. ¿Qué tal, Maite? Cuéntanos el análisis, cómo estáis sufriendo la crisis del COVID-19. Bueno, pues tenemos muchísima preocupación, porque el tema de hostelería fue uno de los primeros en cerrar y va a ser uno de los últimos en abrir, por temas sanitarios, temas lógicos, ¿no? Que no es porque les dé la gana, es que realmente esta crisis sanitaria nos obliga a que la situación sea así, que haya sido el primero en cerrar y el último a abrir. Entonces nosotros desde nuestra asociación y en nuestro colectivo en general, vamos a ser uno de los más sufridos en esta crisis, porque habrá gente que pueda empezar a trabajar antes, pero es que nosotras, las que están en ERTE, con suerte, son 9 meses sin trabajar, pero es que las que no estamos en ERTE, con suerte, va a ser 1 año y medio aproximadamente sin trabajar. Nadie puede costearse tanto tiempo sin trabajar. Y el problema en parte también es porque habrá gente que diga, búscate otro trabajo. Sí, claro, yo me busco otro trabajo, no tengo problema. Pero ¿cuál? ¿Dónde? El turismo ha movido muchísimos trabajadores. Hay muchísima gente trabajando en temas de hostelería, ya sea bares, ya sea restaurantes, ya sea hoteles, ya sea todo lo que venga del turismo, relacionado con turismo, mueve muchísimas personas. Camareras de pisos a nivel nacional somos unas 200.000 personas. Si el turismo no levanta cabeza, ¿dónde coño metes a 200.000 personas? Entonces,
Claro que queremos trabajar en lo que sea, en lo que haga falta. Nos encantaría volver a nuestro trabajo, principalmente, que es a lo que nos dedicamos. Pero la cosa pinta bastante mal en hostelería. Bueno, yo he hecho, unas compañeras de la asociación y yo hemos trabajado en el análisis, ¿vale? Y voy a leer textualmente para que también sepáis todo lo que nos preocupa. Es que como no quiero que se me escape nada, prefiero leerlo, ¿vale? A ver, nuestra asociación y nuestro colectivo en general es uno de los que más ha sufrido esta crisis sanitaria, ya que nuestro país se caracteriza por tener en su principal fuente de ingresos el turismo. No obstante, con eso, será de los últimos que pueda volver a su ejercicio normal por una razón evidente de protección a la salud pública. Es una situación que nos crea a las Kelly muchísima ansiedad y angustia, por no tener certeza de qué pasará en un futuro ni cuándo todas al completo volveremos a poder trabajar con mediana normalidad. Las trabajadoras fijas se han acogido a un ERTE, que no saben tampoco ni cuándo cobrarán ni cuánto durará una vez que acabe el estado de alarma. Algunas de las fijas discontinuas que ya estaban en temporada se les ha hecho un ERTE durante la duración de la misma, pero a muchas otras no. Y muchas otras camareras de pisos con contratos eventuales se han quedado en la calle sin opción a ERTE o despedidas directamente antes de que les terminase su contrato. Quiero hacer un inciso de que estas personas principalmente, encima de todo, el problema que tienen es que no estaban dadas de alta como camareras de piso, están dadas de alta como limpiadoras por las empresas multiservicios, las empresas externas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que realmente están cotizando mucho menos de lo que deberían, ya por esta categoría. Y la que tenga paro, con suerte, si tiene paro, le queda 360, 380 euros de paro al mes. Con eso no vive una persona. O sea que ahí nos encontramos con otro problema más. Con lo cual tendrán que cobrar su paro normal en el caso que lo tengan. Y si no, están desamparadas con la misma incertidumbre que todas tenemos. ¿Cuándo volveremos a poder trabajar u optar a un puesto de trabajo si no va a poder haber turismo internacional prácticamente? Y la población nacional estará empobrecida para viajar. Y viajar será su última opción, aparte de que la gente tiene mucho miedo, como es lógico ahora mismo, y lo último que van a hacer es ir a un hotel.